Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. La Policía Nacional ofrece $2,000 por información de autores del crimen de el sargento Espinosa. La policía ofrece $2,000 por información. Aquí dice eso. Eso fue publicado hace 20 horas. O sea, la información del comunicado pues fue antes, pero hace 20 horas, ¿verdad? Y luego las investigaciones toman un giro radical. El juez de garantía Raúl Leonel Urriola Caballero imputó cargos a la capitana jubilada María Teresa Martínez Espinosa de 55 años por los delitos de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio y robo en calidad de cómplice primario en perjuicio de su expareja, el sargento segundo Jonathan Elías Espinosa, de tan solo 29 años, quien recibió 6 disparos la noche del 5 de septiembre en la abarrotería Kiwi, ubicada en Ciudad Radial, Juan Díaz, mientras custodiaban el establecimiento. Tras escuchar los elementos presentados por las partes intervinientes, el juez consideró que la medida cautelar de la detención preventiva era necesaria y proporcional a la gravedad del hecho, dada la existencia de riesgos procesales como la posibilidad de afectar medios de prueba, peligro de fuga y la amenaza contra la víctima sobreviviente. La Fiscalía solicitó al juez que la audiencia sea realizada a puerta cerrada para proteger el desarrollo de la investigación. Durante el allanamiento a la residencia de la imputada, las autoridades encontraron una chaqueta de manga larga y un pantalón rosado, prendas que coinciden con la descripción de la ropa usada en el lugar del crimen, según las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. Además, se incautó un celular, el cual está siendo analizado por la Fiscalía como parte de las investigaciones. Es importante mencionar que el sargento Espinosa había recibido amenazas previas por parte de la ahora imputada, lo que refuerza la gravedad del caso. María Martínez, capitana jubilada, imputada por orquestar sangriento ataque contra su expareja. Sistema Penal Acusatorio, Primer Distrito Judicial, órgano judicial, Ministerio Público. Ahí estamos viendo imágenes de la capitana jubilada. Acuérdense que los policías se jubilan jóvenes, más temprano, normalmente. Y bueno, aquí estamos viendo la imagen. Queda detenida provisionalmente por homicidio doloso agravado en perjuicio del sargento segundo Jonathan Espinosa, de 29 años. Esto ocurrió nuevamente en Ciudad Real, corregimiento de Juan Díaz. Mantuvieron una relación amorosa. Bueno, mi comentario sobre esta situación. Muy lamentable. Esto habla de que más allá del uniforme somos seres humanos. Y que aunque las personas que entran a la policía a proteger y servir tienen una inducción y obviamente unas capacitaciones especiales diferentes a las de otras actividades laborales, también es muy cierto que psicológicamente también reciben bastante inducciones, asesoría, análisis, porque psicológicamente una persona que va a trabajar en proteger y servir la policía, psicológicamente tiene que estar, pienso que bien, para poder ejercer ese trabajo, debido a que usted va a portar un arma y con un arma usted puede hacer cosas buenas o cosas malas. Bueno, de hecho con un arma no se pueden hacer cosas buenas. Si se va a utilizar, no. Entonces, a menos que sea para proteger a una persona que está en un peligro y cosas así, situaciones de ese tipo. Pero normalmente un arma nunca es para nada bueno. Entonces, obviamente desconozco los detalles. Solo podemos reaccionar a lo que
se nos ha permitido saber a través de los medios de comunicación, pero a simple vista, viéndolo así, sin querer acusar a nadie de esto, es lamentable, es una pérdida humana, no hay reparo para esto. Tiene que pagar, la persona o las personas responsables tienen que pagar en la tierra. Luego los que creemos en algo más allá después de este mundo, pues tendrán que rendir cuentas también. Y yo pienso que de ser demostrada la culpabilidad de la capitana jubilada de 55 años, María Teresa Martínez, que es una información pública, dicha en la crítica, en la prensa, en todos lados. Si esto llegara a pasar, si esto llegara a suceder, bueno, si se llega a comprobar la culpabilidad, que le caiga todo el peso de la ley. Porque esto es algo que a simple vista parece que fue planeado, no fue casual. ¿Quiénes están dentro? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Todo esto tiene que investigarse. Pero lo que sí es un facto, es un hecho, es que todas las personas que están en la policía y todas las personas que en algún momento tengan que ver con responsabilidades como esta, al igual que las personas que no están en la policía, hombre, no veo nada de malo que las parejas tengan esa ayuda psicológica, ese trato con un profesional. Casualmente ayer estaba viendo un programa muy interesante sobre la importancia de una ayuda psicológica, la importancia de eso. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando usted está mal de la vista, usted va al oftalmólogo. Cuando usted está mal, por ejemplo, del corazón, usted va a cardiólogo, ¿verdad? Pero cuando usted tiene problemas de pareja, de la relación, que llega un punto en que usted piensa que se vuelve insostenible, normalmente en estos tiempos vemos que los seres humanos, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, los seres humanos siempre piensan en el camino más rápido, el camino más fácil, que es la separación, el final de la relación y buscarse otra opción. Es como, viste, no me queda esta camisa, no me la pongo, ya me cansé de esta camisa, me compro otra. Eso es lo que estamos viviendo últimamente, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Vivimos en un mundo tan acelerado que no tenemos ni siquiera tiempo de intentar reparar o salvar algo que, si se trata a tiempo con profesionales, se puede trabajar. Las relaciones, no soy un experto en esto, pero no es por lo mismo. Hay que buscar, pienso yo, profesionales que nos puedan ayudar a intentar salvar una relación. Porque esto que pasó ahora, imagínate, con amenazas previas, habla de que hace mucho tiempo todo estaba roto y que ya la época o el periodo de tratar de salvar o por lo menos finalizar, porque también es bueno finalizar una relación, sanar de una manera, digamos, no tóxica. Ahora uno se ríe mucho de la palabra de que no, la tóxica, el tóxico, y lo normalizamos, y no debe ser así. Los que todavía tienen la oportunidad de disfrutar de sus abuelos, yo no, yo lamentablemente perdí mis abuelos, que en paz descanse, hace algunos años. Tengo que decir que en los tiempos de antes las relaciones eran diferentes, eran muy distintas. Claro, eran otros tiempos, pero no podemos usar tampoco la excusa de que eran otros tiempos para decir que hoy en día no se pueda llevar una relación de forma sana. No podemos buscar esa expresión, esa excusa de que solamente en los tiempos de antes, y que ahora no se puede tener una relación duradera, confiable, puede tomar muchos años. No soy el mejor tampoco para decirlo. Todos tenemos nuestras historias, nuestros pasados. Ese no es el punto. El hecho es que cuando algo va a finalizar, o por lo menos finalizarlo de una manera en donde usted por allá y yo por acá, si ya no hay manera de salvarlo, para no tener que llegar a estas situaciones. Eso es lo que yo pienso. Que por lo menos, si ya no se puede resolver, si ya no pueden continuar, si ya no pueden seguir, por lo menos dejarlo por lo sano, buscar una manera de que exista un respeto a las decisiones que se tomen ya con vidas separadas.
No estar ese hombre acosando y molestando, o esa mujer molestando y acosando, porque se ve de las dos vías, ¿eh? Se ve de las dos vías, de las dos maneras. Lamentable, muy mal, porque a veces nos reímos y nuevamente normalizamos esto de que también hay hombres que son acosados y son maltratados por las mujeres, pero por temor, por la vergüenza, por el machismo, no se discute o no se hablan de esos temas también. Y yo sé que a Medicatura Forense, que a Sistema Penal Acusatorio, que a las jueces de paz también les llegan muchos casos así, de hombres maltratados. Lo normalizamos y ese es el problema. Hay un gran problema de parte y parte, tanto de los hombres como de las mujeres. Y esto está producto también del mundo como lo vivimos hoy en día. Muy lamentable, era mi reacción. No soy un experto, ni me creo el que me lo sé todo. Nunca lo he dicho ni nunca lo voy a decir. Pero yo pienso que por ahí va la cosa. Comunicación. You know.